¿Y si te dijera que esa maldición que ha estado repitiéndose en tu vida por generaciones puede romperse hoy mismo? ¿Y si te dijera que todo lo que te ha oprimido, perseguido, frenado o atormentado no tiene la última palabra? ¿Y si te dijera que el cielo ya activó un decreto de cancelación sobre toda cadena que te ata y que viene una nueva temporada de bendición sobre ti? ¿Y si te dijera que Dios no solo quiere cancelar lo que te ha hecho daño, sino también entregarte algo tan grande que hará que todo tu pasado pierda sentido ante la gloria de lo que está por venir? Prepárate, porque este no será un video más, no es un contenido para entretenerte. Este es un mensaje profético, un clamor que atraviesa pantallas y se instala en el corazón. Un mensaje que puede cambiar tu historia si te atreves a escucharlo hasta el final. Este es uno de esos momentos que el cielo marca con fuego para revelarte un secreto que muy pocos conocen. Dios puede cancelar toda maldición activa en tu vida y abrir las puertas de una bendición que ha estado retenida por mucho tiempo, solo esperando que tú la creas, porque hay maldiciones que no son visibles, pero se sienten, ciclos que se repiten, puertas que no se abren, enfermedades que regresan, relaciones que siempre terminan igual, herencias de dolor, traumas, miedos. Pero también hay un Dios que entra a la historia familiar y la reescribe. En los próximos minutos vas a descubrir qué dice la palabra sobre las maldiciones espirituales y cómo se activan, cómo romperlas desde lo profundo de tu fe y tu obediencia. ¿Qué hacer cuando sientes que todo en tu vida se ha estancado? ¿Cómo abrirte a la bendición que el enemigo quiso detener? Y sobre todo, ¿cuál es el decreto celestial que está siendo pronunciado ahora sobre tu nombre? Un decreto de libertad, gracia y restitución. Haré un viaje contigo a través de historias bíblicas que parecen estar escritas con tu nombre. Veremos cómo Dios canceló el pasado de hombres y mujeres, marcados por la desgracia, y los usó como portadores de gloria. Pero antes de avanzar, quiero decirte algo muy serio. Estás ahora mismo frente a una encrucijada espiritual. Tienes dos caminos frente a ti. El primero es el camino de la obediencia, de la fe, del compromiso con esta palabra. Es cuando decides suscribirte ahora mismo a este canal, reconociendo que Dios está usándome como instrumento para hablarte. Si eliges ese camino, algo maravilloso, sobrenatural y glorioso puede desatarse en tu vida en las próximas horas. No porque este canal tenga poder, sino porque estás diciendo: Señor, yo recibo esta palabra y quiero más de ti. Pero el segundo camino es el del descuido, el de ignorar esta señal divina, el de cerrar los oídos espirituales. Y déjame advertirte con temor de Dios, si decides cerrar tu corazón a esta voz profética, podrías estar rechazando la única oportunidad de liberación que has tenido en años. Y algo muy malo puede tocar a tu puerta si decides seguir cargando con una maldición que Dios ya te está diciendo que quiere cancelar. No lo digo para asustarte, lo digo para despertarte. El cielo está hablando y solo hay dos respuestas posibles: sí, Señor, o no ahora. Pero no hay un después, no hay una zona neutra. Este momento es una decisión espiritual. Comenta con fe ahora mismo la frase: hoy se rompe toda maldición en mi vida. Este acto activa tu compromiso y tu fe. Es una forma pública de decirle al mundo espiritual: yo me alineo con la voluntad de Dios. Dale me gusta al video si esta palabra está tocando tu espíritu, y así estarás ayudando a que más personas sean alcanzadas por este mensaje de poder. Comenta paz en Cristo si ya estás listo para comenzar este estudio. Y no olvides, la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que desbloquee tu milagro.
Quédate hasta el final. Este puede ser el día que el infierno temía y que el cielo había preparado para ti. Vamos a empezar este viaje. Y si el Espíritu Santo te trajo hasta aquí, no es por casualidad. No es coincidencia que estés viendo este video justo ahora, en este momento, con esta frase como título y esta voz hablándote al corazón. Es una cita divina, es un llamado desde el cielo. Es la misericordia de Dios gritándote con amor. No sigas cargando maldiciones que yo ya vencí en la cruz. Hoy el Espíritu te ofrece un pacto, liberación o atadura, bendición o maldición, luz o tinieblas. Hoy quiero que digas con tu boca y escribas con tus manos una frase profética que rompa todo lo que te ha detenido. Hoy se rompe toda maldición en mi vida y recibo la bendición que Dios preparó para mí. No es solo una frase, es un decreto. Es una bomba espiritual en el mundo invisible, y al escribirla, estás activando algo en el cielo, y también enviando una señal a este canal para saber que tú eres uno de los elegidos que está listo para más. Este canal se ha convertido en el refugio espiritual de miles de personas que no tienen a quién acudir. Y si tú estás aquí, ahora, con los ojos puestos en esta palabra, entonces tú también eres parte de ese pueblo que Dios está levantando fuera de las cuatro paredes de un templo. En este video vas a descubrir el misterio de los ciclos, de las ataduras ocultas, de los patrones invisibles que han dominado tu historia por años. Pero más aún, vas a descubrir el poder que Dios ha puesto dentro de ti para anular todo decreto del infierno que haya querido operar en tu vida. No cortes este video antes del final. No pierdas esta revelación, porque lo que viene va a estremecer tu alma. Quédate hasta el último segundo, haz silencio interior, apaga todo ruido, porque vas a escuchar a Dios, no con los oídos, sino con el corazón. Y ahora sí, comencemos este viaje espiritual. Abre tu Biblia, abre tu alma y prepárate para entrar en el territorio donde Dios quiere cancelar la maldición en tu vida y entregarte bendición. La transformación de Jabes, de la maldición al favor divino. ¿Quién era Jabes? Un nombre casi escondido en una genealogía que pocos leen con atención, enterrado entre listas de nombres que parecen no decir nada, pero que de repente brilla, como una joya escondida, cuando el Espíritu te da ojos para ver. Primera de Crónicas 4, 9, 10, dice: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Este hombre nació marcado por una palabra maldita: dolor. Su propia madre lo nombró según la tristeza, la aflicción, el trauma que vivió en el parto. Imagínate crecer sabiendo que tu nombre, lo primero que otros oyen de ti, es una declaración de maldición, dolor, trauma, sufrimiento. Eso era Jabes. Y quizá ese también eres tú. Tal vez tú también llevas un nombre, invisible que otros no ven, pero tú sí sientes: rechazo, fracaso, ruina, soledad, vergüenza, culpa, repetición, escasez. Quizá desde que naciste tu historia ha estado manchada por maldiciones generacionales, por heridas del alma, por patrones de destrucción. Y aunque muchos no lo entienden, tú sabes lo que es vivir bajo una nube oscura que parece seguirte a donde vayas. Pero escucha esto con toda el alma. Dios no permitió que el nombre de Jabes apareciera en la Biblia por casualidad. Lo puso allí para demostrarte que ni siquiera una maldición impuesta por el nacimiento es más fuerte que una oración de fe.
Lo que Jabez hizo fue sencillo en apariencia, pero poderoso en el mundo espiritual. Oró, clamó, suplicó, se atrevió a pedir bendición cuando todo lo que tenía era dolor. Y no solo pidió, lo hizo con detalle, que Dios lo bendijera, que ensanchara su territorio, que su mano estuviera con él, que lo librara del mal, y que el mal no lo dañara más. ¡Qué oración tan específica, tan estratégica, tan poderosa! Jabez entendía algo que muchos creyentes hoy no comprenden. Las maldiciones se rompen con clamor, con palabra, con alineación, con un corazón que no se conforma. ¿Y qué hizo Dios? Le otorgó lo que pidió. Sí, aunque nació con un nombre. Maldito, Dios cambió su destino. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Tú no naciste para vivir bajo opresión. Tú no naciste para repetir los errores de tu padre, ni para llevar el peso de tu familia, ni para cargar cadenas invisibles que vienen de generaciones pasadas. Tú naciste para invocar el nombre del Dios que rompe yugos y hace nuevas todas las cosas. Hoy, como Jabez, puedes levantar una oración que cambie tu historia. Puedes decirle a Dios: bendíceme, Señor. Cancela el dolor que ha marcado mi nombre, ensancha mi vida, libérame del mal, protégeme de lo que yo no veo, pero que tú sí conoces. Y si lo haces con fe, con lágrimas verdaderas, con arrepentimiento y hambre de su presencia, verás cómo algo comienza a romperse en el mundo espiritual. El dolor de tu pasado no tiene el poder de definir tu futuro. Las palabras malditas que otros pronunciaron sobre ti no pueden resistir la voz de aquel que te llamó por tu verdadero nombre, hijo. Así como Jabez fue más ilustre que sus hermanos, tú también puedes ser levantado por encima de las expectativas humanas. Dios puede darte más honra de la que pensabas merecer. Dios puede ensanchar tu territorio, abrirte puertas que nadie había abierto, entregarte bendiciones que nadie en tu familia jamás alcanzó. Pero todo empieza por clamar. Todo empieza por decir: Señor, cancela esta maldición y escribe una nueva historia sobre mí. ¿Y tú vas a quedarte repitiendo los patrones del pasado? ¿O vas a hacer como Jabez y te atreverás a clamar con fe por una bendición diferente? Si esta palabra tocó tu corazón, comenta ahora: yo clamo como Jabez, Dios cambia mi historia. Y prepárate, porque en el próximo bloque vamos a ver cómo una mujer fue liberada de una maldición silenciosa que la perseguía por años, con solo un toque de fe. La mujer del flujo de sangre. Cuando una maldición se rompe con un solo toque, imagina por un momento a una mujer que ha vivido 12 años con una maldición que la acompaña día y noche. Una mujer sin nombre, sin rostro en el relato, sin familia, sin amigos, sin voz en la comunidad. 12 años sangrando, 12 años marginada, 12 años debilitándose físicamente, emocionalmente, espiritualmente. 12 años siendo vista como impura, como un estorbo, como una carga, como alguien que ya no tiene futuro. Y aún así, ella seguía viva. El Evangelio nos dice que lo había intentado todo, gastó todo lo que tenía en médicos, pero en vez de mejorar, le iba peor. Y eso es exactamente lo que muchas personas están viviendo hoy. Viven atrapadas en un ciclo de sufrimiento silencioso. Oran, claman, hacen lo que pueden, y nada parece cambiar. Esa es la naturaleza de muchas maldiciones. No siempre son escandalosas, pero son persistentes. Van drenando tus fuerzas, van robándote la esperanza, te van convenciendo poco a poco de que así será tu vida para siempre. Pero un día, esta mujer escuchó que Jesús venía, y algo dentro de ella, algo que no había muerto todavía, le susurró: si tan solo toco el borde de su manto, sé que seré sana. ¡Qué fe, qué atrevimiento, qué valentía!
Ella no pidió permiso, no buscó la aprobación de nadie, no fue invitada, no fue animada por nadie. Ella rompió su miedo, rompió la ley, rompió las barreras sociales y religiosas. Todo por una sola cosa: romper la maldición que la tenía atada. Y cuando estiró su mano, cuando tocó el manto, la maldición de 12 años se rompió en un instante. Jesús se detuvo, sintió que poder salió de él y no la dejó irse en silencio. La miró, la honró, la llamó hija y declaró públicamente su sanidad. ¡Qué momento! Lo que nadie pudo hacer en 12 años lo hizo el Maestro con un toque, y ese mismo poder sigue activo hoy. Ese mismo Jesús sigue pasando cerca de ti ahora. La pregunta es: ¿estás dispuesto a romper el protocolo como esta mujer? ¿Estás dispuesto a estirar tu fe aunque nadie te acompañe? ¿Estás dispuesto a tocar el borde del manto aunque te tiemblen las piernas? Porque hay maldiciones que no se rompen con oraciones superficiales. Hay maldiciones que solo se rompen cuando te lanzas al suelo, entre la multitud, entre el desprecio, entre la duda, y decides tocar el cielo con tu fe. Esa mujer fue sanada físicamente, pero fue restaurada en su identidad, recuperó su dignidad, volvió a vivir, volvió a soñar. Y todo porque no aceptó quedarse en el ciclo de muerte. Tú también puedes romper ese ciclo, hoy, aquí, con fe. Si estás viendo este video, no es por casualidad. Jesús está pasando cerca, y tú estás a un toque de distancia de tu sanidad. No dejes que la duda te detenga. No permitas que la vergüenza te hable más fuerte que tu fe. Haz lo que esta mujer hizo. Decide creer que hoy todo puede cambiar. Tal vez tú también has sufrido por años. Tal vez también has gastado todo. Tal vez también te has quedado solo. Pero Jesús nunca ha dejado de estar cerca. El manto sigue pasando, y tú puedes tocarlo. Y cuando lo toques, lo vas a sentir. La maldición se rompe, la vida regresa, y la sangre vuelve a fluir, pero esta vez con propósito, con salud, con gloria. Comenta ahora: yo tocaré su manto y seré libre. Hazlo como señal profética. Escribe como quien está estirando la mano con el corazón lleno de fe. Y prepárate, porque en el próximo bloque vas a descubrir cómo un hombre marcado por una maldición de locura fue restaurado en su mente y devuelto a su propósito. El endiablado Gadareno. Cuando Dios cancela la locura y restaura la identidad, imagina un hombre que ya no vive entre los vivos. No porque haya muerto físicamente, sino porque la maldición que carga ha destruido su humanidad. Vive en los sepulcros, se corta con piedras, grita en la noche. Está desnudo, desfigurado, poseído por una legión de demonios que lo han convertido en un reflejo distorsionado de lo que Dios soñó para él. La Biblia lo llama el endemoniado Gadareno, pero detrás de ese apodo hay un alma atrapada, un corazón perdido, una mente fragmentada por la oscuridad. ¿Y sabes qué es lo más triste? La gente ya se había rendido con él. Lo ataban con cadenas y ni así podían contenerlo. Lo rechazaban, lo evitaban, lo expulsaron a los cementerios como si ya estuviera muerto. Ya nadie creía que su historia pudiera cambiar. Y quizá tú también has sentido eso alguna vez. Quizá has pensado: mi mente está hecha pedazos. No puedo controlar mis pensamientos. Estoy atrapado en emociones que no entiendo. Me siento como alguien que vive, pero no vive de verdad. Pero entonces Jesús llega. Sí, Jesús llega al territorio de los Gadarenos. Y no llega por casualidad. No, es una visita turística. No es una coincidencia geográfica. Es una cita divina con el alma rota de un hombre olvidado por todos. Jesús se sube a una barca, cruza una tormenta demoníaca y desembarca, solo para liberar a este hombre. ¡Qué amor más escandaloso! Y lo primero que hace este hombre
En cuando ve a Jesús, es correr hacia Él. A pesar de la opresión, del tormento, del caos mental, su alma reconoció al Salvador y se postró. Los demonios que lo habitaban temblaron, clamaron por misericordia. Le rogaron a Jesús que no los echara fuera. ¿Sabes lo que eso significa? Que ni una legión de demonios puede resistir la autoridad de Cristo. Que la maldición más profunda puede ser cancelada cuando Jesús llega. Jesús le habla directamente a los espíritus inmundos. No negocia, no dialoga, no retrocede, ordena. Y cuando Jesús ordena, la maldición se rompe. Los demonios salieron del hombre, se lanzaron a una piara de cerdos, y el hombre, el que antes gritaba y se hería, quedó sentado, vestido y en su juicio cabal. Y aquí viene lo más impactante. Cuando la gente del pueblo vio al hombre en su sano juicio, tuvieron miedo. Sí, miedo, porque no entendían el poder que transforma lo irrecuperable. No sabían qué hacer con alguien que Dios había restaurado por completo. Y tú, que estás viendo este video, tal vez también has sentido que tu mente ya no te pertenece, que tu corazón ha sido invadido por pensamientos oscuros, que tus emociones te traicionan, que ya no tienes control, que tu alma vive en los cementerios del pasado, de la culpa, del trauma. Pero hoy Jesús llega a tu territorio. Hoy Jesús desembarca en tu tormenta y viene solo por ti. No importa cuántos años llevas así, no importa cuánta gente te haya abandonado. Hoy con una palabra, Él puede cancelar toda maldición de locura, ansiedad, desesperación, tristeza profunda, confusión o tormento. Hoy puedes volver a vestirte de identidad. Hoy puedes volver a sentarte con dignidad. Hoy puedes recuperar el juicio, el gozo, la claridad y el propósito, porque la maldición no define tu destino. Cristo ya ha vencido por ti, y cuando Él libera, lo hace totalmente. Comenta ahora: Jesús está desembarcando en mi territorio. Escríbelo como quien ha estado esperando por años que esa barca llegue, y cree que hoy es el día de su liberación. En el próximo bloque descubrirás cómo una mujer fue perseguida por una maldición familiar por generaciones y cómo Dios la usó para cambiar la historia de todo un pueblo. Ruth, cuando una decisión rompe la maldición de toda una generación. Ruth no nació en un hogar judío, no creció escuchando las promesas de Abraham ni adorando al Dios de Israel. Ruth era moabita, y los moabitas eran considerados un pueblo maldito, una nación despreciada por sus orígenes perversos, por su idolatría y por haber tentado a Israel en el desierto. Según la ley, ningún moabita podía entrar en la asamblea del Señor hasta la 10ª generación. Deuteronomio 23:3. Entonces, ¿qué hacía esta mujer entre las páginas más bellas de la Biblia? ¿Cómo alguien con una herencia maldita terminó siendo parte del linaje del Mesías? Aquí está el misterio glorioso. Ruth eligió romper con su pasado. Eligió dejar atrás su tierra, su cultura, su historia familiar, para abrazar al Dios verdadero. Después de perder a su esposo y quedar viuda, tenía todo el derecho de regresar a Moab, a su gente, a su comodidad. Pero no lo hizo. Cuando Noemí, su suegra, le dijo que volviera, ella respondió con una declaración que aún hoy estremece el alma. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth 1:16. ¡Qué palabras! ¡Qué fe! ¡Qué ruptura con el pasado! Con esa frase, Ruth quebró la maldición generacional. Se desconectó espiritualmente del linaje maldito de Moab y se conectó con la promesa de Israel, con la bendición del Dios de Abraham, con el propósito celestial que ya estaba esperándola. ¿Y qué pasó después? Aunque llegó a Belén sin nada, sin nombre, sin tierras, sin respaldo,
Dios ya tenía preparado para ella un campo, un redentor, una nueva historia. Ruth comenzó recogiendo espigas como una pobre extranjera, pero terminó como esposa de Booz, madre de Obed, abuela de Isaí y bisabuela del rey David. Sí, una mujer que nació marcada por la maldición, terminó siendo parte del linaje de Cristo. Eso es lo que Dios hace con los que lo eligen, por encima de todo. Eso es lo que Él quiere hacer contigo. Tal vez tú también vienes de una familia marcada por la idolatría, por el pecado, por la miseria, por la división, por el abandono. Tal vez tus antepasados nunca buscaron a Dios. Tal vez has heredado patrones destructivos, formas de pensar equivocadas, costumbres tóxicas, heridas profundas. Pero hoy puedes hacer lo mismo que Ruth hizo, romper con todo eso, elegir a Dios y entrar en un nuevo linaje. Tú no eres el resultado de tu historia familiar. Tú eres el resultado de las decisiones que tomas con fe. Y si eliges caminar con Dios, aunque todo parezca perdido, el cielo se abrirá para ti, porque no importa cómo empiezas, lo que importa es quién eliges ser en medio del dolor. Ruth eligió fidelidad. Ruth eligió obediencia. Ruth eligió el camino más difícil, y por eso Dios la puso en un lugar donde jamás había soñado. Hoy puedes hacer lo mismo. Y créeme, el linaje espiritual al que te conectes hoy determinará las bendiciones que alcanzarán a tus hijos mañana. Comenta ahora con fe: yo elijo al Dios de Ruth, rompo la maldición y recibo herencia. Hazlo como señal de pacto, como quien le dice al cielo: mi historia cambia hoy. En Mindosington, el próximo bloque, vas a ver cómo una ciudad entera estaba bajo maldición, hasta que un hombre se atrevió a reconstruir lo que el enemigo había destruido. Una historia de restauración nacional que tiene paralelos directos con tu vida. Nehemías, cuando Dios te llama a reedificar entre ruinas y cancelar maldiciones colectivas. Nehemías no era sacerdote, no era profeta, no era rey, ni siquiera vivía en Israel. Él era un copero del rey persa Artajerjes, alguien que servía vino en la corte. Alguien que en apariencia no tenía nada que ver con los grandes líderes espirituales de su pueblo. Pero Dios lo eligió, porque Dios no llama a los que aparentan estar preparados, sino a los que tienen el corazón dispuesto. Historia de Nehemías comienza con una mala noticia. Las murallas de Jerusalén estaban en ruinas, las puertas quemadas, la ciudad expuesta y humillada, y el pueblo viviendo bajo vergüenza, opresión y maldición. ¿Te suena familiar? Porque esa también es la historia de muchos corazones hoy. Personas cuyos muros espirituales fueron destruidos. Personas que han visto cómo sus defensas caen ante el pecado, el dolor, el abandono, la traición, el divorcio, la miseria. Personas que aman a Dios, pero viven con las puertas de su alma abiertas a la vergüenza. Personas que no saben cómo reconstruir lo que el enemigo destruyó. Pero entonces Nehemías escucha, y lo que escucha le rompe el alma. La Biblia dice que lloró, ayunó y oró por días. No se quedó indiferente. No dijo: eso no es mi problema. No justificó su comodidad. Él sintió el dolor del pueblo como si fuera suyo, y ese fue el inicio de un mover poderoso. Porque toda restauración verdadera comienza cuando alguien siente el dolor de lo que está roto, y no lo ignora, y lo lleva a Dios, y dice: Señor, úsame para reedificar lo que otros dejaron caer. Así comenzó uno de los procesos más impactantes de restauración en toda la Biblia. Nehemías pidió permiso para ir, pidió recursos, pidió cartas reales, pidió madera. Y cuando llegó a Jerusalén, inspeccionó el daño en secreto, de noche, con lágrimas. Vio las ruinas.
tocó los escombros. Sintió el peso de los años de maldición que había caído sobre su pueblo. Y entonces tomó una decisión profética: reconstruir. Porque reedificar no es un acto de ingeniería, es un acto espiritual. Es una declaración de guerra contra las tinieblas. Es decirle al enemigo: tú destruiste esto, pero Dios me levantó para restaurarlo. Y aunque enfrentó oposición, burla, amenazas, traición, no se detuvo. El enemigo quiso hacerle creer que no podía, quiso intimidarlo, difamarlo, distraerlo, desanimarlo. Pero Nehemías tenía una herramienta en una mano y una espada en la otra, porque así se reconstruyen vidas, trabajando y guerreando, edificando y peleando, orando y accionando. Y en solo 52 días, lo que estuvo destruido por décadas fue restaurado. Escucha esto: lo que el enemigo tardó años en destruir, Dios puede reedificarlo en semanas si encuentra un corazón dispuesto. Y cuando los muros se levantaron nuevamente, la maldición fue rota. La vergüenza terminó, la protección volvió, la honra regresó. El pueblo se reunió, leyó la ley, lloró ante Dios, y una nueva temporada comenzó. Tal vez tú eres como Nehemías. Tal vez tú también has llorado por lo que está roto, por tu familia, por tu ciudad, por tu ministerio, por tu mente, por tus hijos, por tu matrimonio, por ti mismo, y has dicho: Señor, ¿se podrá reconstruir esto? ¿Todavía hay esperanza? La respuesta es un rotundo sí. Sí, si estás dispuesto a tomar la pala y la espada. Sí, si decides orar de rodillas y moverte con fe. Sí, si dejas que Dios te use, aunque no seas perfecto. Sí, si crees que la maldición no es más fuerte que el propósito. Hoy Dios te dice: levántate como Nehemías, reedifica lo que el enemigo tiró. Yo estaré contigo, y lo que hoy está en ruinas, mañana será una ciudad de bendición. Comenta ahora con fe: soy Nehemías, reconstruyo lo que el enemigo destruyó. Y profetiza sobre tus propios muros: serán restaurados en el nombre de Jesús. En el próximo bloque, veremos cómo una familia entera vivía bajo una maldición generacional hasta que una simple decisión de arrepentimiento lo cambió todo. Una historia familiar que se parece mucho a la tuya y que terminará en bendición. La maldición oculta en la tienda de Acán, cuando Dios desentierra lo escondido para restaurar una nación. Hay momentos en los que lo que impide tu avance no es el enemigo que te ataca por fuera, sino el silencio que has guardado por dentro. Hay batallas que no se pierden por falta de fuerza o estrategia, sino porque hay algo escondido, enterrado en lo profundo de la vida, que no debería estar allí. Algo que, aunque nadie ve, detiene lo que Dios quiere hacer. Israel había ganado una batalla imposible. Los muros de Jericó, esa ciudad fortificada que era símbolo del poder humano, habían caído sin una sola espada, solo con fe, obediencia y alabanza. Fue un milagro tan poderoso, tan inexplicable, que el eco de esa victoria se oyó en toda la región. Pero el enemigo no necesita levantar muros si logra plantar una semilla de desobediencia dentro del pueblo de Dios. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Un hombre llamado Acán, movido por la codicia y la oportunidad, tomó para sí un manto babilónico, plata y oro, objetos que Dios había declarado anatema, es decir, objetos prohibidos, consagrados a destrucción. Y en lugar de obedecer la orden divina, escondió el botín bajo la tierra de su tienda. Quizás pensó que no pasaría nada. Quizás creyó que lo merecía. Quizás se convenció de que era un pequeño desvío, pero en el mundo espiritual su decisión activó una maldición. Porque no se trata de cuánto ocultas, se trata de lo que estás permitiendo que viva debajo de tu vida, silenciosamente, sin ser tratado. Y así, sin que el resto del pueblo supiera nada, la siguiente batalla fue una catástrofe. Israel fue derrotado en Jai,
una ciudad pequeña, una victoria que parecía segura. Pero 36 hombres murieron y el corazón del pueblo se derritió como agua. ¿Te das cuenta? Una derrota pública por causa de un pecado privado, una maldición colectiva provocada por una desobediencia individual. Y así ocurre en muchas familias hoy. No entienden por qué no prosperan, por qué los hijos repiten los mismos errores, por qué hay ruina, enfermedad, pleitos, tristeza constante, sequedad espiritual. Y muchas veces es porque hay algo enterrado, algo que no se ha confesado, algo que fue escondido y nunca se entregó. Dios le habla a Josué con firmeza, sin rodeos. Israel ha pecado, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. ¡Qué declaración tan fuerte! Dios no dijo Acán pecó, dijo Israel ha pecado, porque en el reino lo que uno oculta contamina a todos, y lo que no se sana en privado termina sangrando en público. Josué clama, se postra, intercede, pero Dios le dice algo impactante. ¡Levántate! Israel no puede vencer a sus enemigos mientras haya anatema en medio de ellos. Escucha esto, por favor. No importa cuánto ores, cuánto adores, cuánto ayunes. Si hay cosas escondidas, no puede haber victoria. Dios no bendecirá lo que no ha sido confrontado. Dios no cubrirá con su gloria lo que tú has decidido cubrir con tierra. Y entonces se revela el pecado. Acán confiesa. Y junto con él, su familia es destruida. No porque Dios sea cruel, sino porque el pecado tiene consecuencias reales. Porque lo que se entierra para que no estorbe, se convierte en raíz que corrompe todo lo que crece. Este bloque no es fácil de escuchar, pero es necesario. Porque hay personas viendo este video que están al borde de una bendición, pero no la recibirán hasta que no saquen de su tienda lo que Dios les está pidiendo desde hace tiempo. Hoy Dios te está diciendo con amor y con verdad. Hay cosas que tienes que desenterrar. Hay palabras que tienes que soltar. Hay pecados que ya no puedes justificar más. Y no lo hace para condenarte. Lo hace porque quiere bendecirte, pero no puede bendecir la mentira. No puede ungir lo oculto. No puede abrir las puertas del cielo mientras tú mantengas cerrado tu corazón. Tal vez haya una maldición activa sobre tu vida, no porque alguien te odie o te haya hecho brujería, sino porque tú has permitido que el pecado tenga habitación. Y mientras no limpies la tienda, no habrá avance. Pero aquí viene la buena noticia. Lo que el pecado destruyó, la gracia puede restaurar. Lo que el enemigo logró con una mentira, Dios lo puede deshacer con una confesión. Lo que está enterrado puede salir a la luz y ser transformado en testimonio. Hoy es día de limpiar, de desenterrar, de reconocer, de decir, Señor, esto me ha atado por años, pero ya no más. No esperes a que todo se derrumbe, no esperes a que vengan derrotas, enfermedades, fracasos. Hazlo hoy. Abre la tienda, remueve la tierra, saca el anatema y entrégalo en el altar, porque cuando lo hagas, el cielo se abrirá. Otra vez, la bendición volverá, la victoria regresará a tu vida. Comenta con fe. Hoy limpio mi tienda, rompo la maldición con la verdad. Hazlo como acto de guerra espiritual, como quien está declarando, ya no más engaños, ya no más oscuridad, quiero caminar en libertad. En el próximo bloque veremos cómo Pedro, sí, el impulsivo, el que falló, el que negó a Jesús, fue restaurado completamente por el Maestro y levantado como fundamento de una nueva historia, una lección de redención para todos los que alguna vez se sintieron inútiles. Pedro, cuando la maldición del fracaso no pudo contra el llamado de Dios, Pedro no era cualquiera, no era uno más del montón.
Pedro era el valiente, el atrevido, el impulsivo, el que habló cuando todos callaban, el que saltó de la barca en medio de la tormenta, el que dijo: «Señor, aunque todos te nieguen, yo jamás». Pedro era el que caminó con Jesús, el que lo vio transfigurado, el que recibió la revelación del cielo y fue llamado bienaventurado. Pedro fue el que oyó al Maestro decir: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y, sin embargo, falló. Y no falló una vez. Falló cuando más importaba. Falló cuando su fe tenía que hablar más fuerte que su miedo. Falló cuando el cielo lo necesitaba firme, cuando el infierno lo observaba con risa burlona, cuando su amigo más fiel, Jesús, estaba siendo azotado y traicionado. Pedro negó, no una, ni dos, sino 3 veces. Y no lo hizo en silencio. No, lo hizo por error, lo hizo jurando que no conocía a Jesús. ¡Qué dolor más profundo, qué herida más desgarradora en el alma! El discípulo negando al Maestro, el amigo dándole la espalda al Salvador, el elegido actuando como si nunca hubiera estado con él, y después el canto del gallo. Esa señal que Jesús le había anunciado, esa profecía que se cumplía con precisión. Y Pedro, al escucharla, salió y lloró amargamente. Y aquí comienza lo que muchos no entienden. No es el pecado lo que destruye tu historia, es lo que haces después de caer. Pedro lloró. Pedro no se escondió. Pedro no justificó su error. Pedro lloró con amargura, con quebranto, con conciencia, y mientras tanto, Jesús moría. Jesús cargaba con el pecado de la humanidad, incluyendo el de Pedro. Pero la historia no terminó ahí. Jesús resucita. Y una de las primeras cosas que el ángel dice a las mujeres que lo vieron es: «Id, decid a sus discípulos y a Pedro». Marcos 16:7. ¡Qué detalle más lleno de amor! ¡Qué ternura del cielo! ¡Qué señal más clara de que Pedro no estaba desechado! Jesús no dijo: «Ya lo saqué del grupo». Jesús no lo borró de la lista. Jesús no le dio la espalda. Jesús lo buscó. Y días después, en la orilla del mar, Jesús aparece nuevamente, no con reproches, no con acusaciones, no con amenazas, sino con una pregunta, una sola, una que repitió 3 veces, no por castigo, sino por restauración. «Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas?». Una por cada negación, una por cada herida, una por cada caída. Y al final, después de cada sí, Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Sigue con el llamado. No has sido desechado, has sido redimido. Oh, cuánto amor hay en ese momento. Pedro, el mismo que cayó, fue restaurado para ser el pilar de la iglesia. Fue el predicador del día de Pentecostés. Fue el que sanó enfermos, resucitó muertos, escribió cartas eternas. Porque la caída no canceló el propósito, porque el arrepentimiento quebró la maldición del fracaso, porque cuando Jesús restaura lo hace completo. Y tú, que estás viendo esto, ¿te has sentido como Pedro alguna vez? ¿Has sentido que fallaste? ¿Has negado a Jesús con tus actos, tus palabras, tus decisiones? ¿Has creído que ya no sirves? ¿Has pensado que ya no hay retorno? Escucha esto como voz de Dios. No es verdad. Tu negación no cancela tu llamado. Tu fracaso no anula tu propósito. Tu error no borra tu identidad. Jesús te está llamando otra vez, no con acusación sino con amor, no con rechazo sino con restauración. Y te pregunta hoy: ¿me amas? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate para apacentar, para volver a empezar, para liderar, para sanar, para predicar, para orar, para cumplir el propósito eterno de tu vida. Comenta ahora con fe: como Pedro, yo vuelvo a levantarme. Jesús me restaura. Escríbelo con lágrimas, si hace falta,
pero escríbelo con fe, porque este puede ser el momento exacto en que Jesús vuelve a llamarte por tu nombre. En el próximo bloque vamos a ver cómo un hombre que había sido maldecido por generaciones anteriores recibió una palabra divina que cambió el curso de su historia. Mefiboset, el lisiado olvidado, que terminó sentado en la mesa del rey. Mefiboset, cuando Dios rompe la maldición de la vergüenza y te devuelve el lugar que perdiste, su nombre era Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. Nació en el palacio. Estaba destinado a la nobleza, al linaje real, a vivir entre banquetes, perfumes, vestiduras de honra y guardias reales. Pero un día todo cambió. Un día de caos, de gritos, de muerte. Su abuelo, el rey, había muerto. Su padre también. Y en medio de la desesperación, la nodriza que lo cuidaba salió corriendo con él en brazos. Y en la carrera, el niño cayó, una caída, una sola, y sus piernas quedaron lisiadas para siempre, y desde ese día, la historia del palacio se convirtió en la historia de la huida, de la vergüenza, del destierro, del olvido. Mefiboset pasó de ser hijo de príncipe, a lisiado en tierra extraña, de heredar un trono, a arrastrarse en el suelo del anonimato, de tener un futuro, a cargar con un nombre difícil y una vida marcada por lo que ya no podía hacer. Vivía en un lugar llamado Lodebar, que literalmente significa tierra sin palabra, sin promesa, sin pasto, sin fruto. Una tierra árida, símbolo de sequedad espiritual y emocional, y allí estaba él, lisiado, olvidado, solo. ¿Te has sentido alguna vez como Mefiboset? ¿Te has sentido como alguien que tenía promesas, sueños, destinos altos, pero una caída cambió todo? Una traición, una pérdida, un trauma, un error que te dejó marcado de por vida. Mefiboset vivía bajo una maldición invisible, una cadena que no estaba en sus pies, pero sí en su alma, y esa cadena se llamaba vergüenza. La vergüenza de ser quien ya no era, la vergüenza de no poder caminar, la vergüenza de vivir del recuerdo, de ser el remanente de una dinastía caída, la vergüenza de ser el nieto del rey que había sido desechado por Dios. Y sin embargo, el pacto seguía vivo. David, ya como rey, un día se levanta con un deseo ardiente en el corazón. ¿Queda alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? 2 Samuel 9:1. Escucha esto. El pacto de amor entre David y Jonatán fue más fuerte que la caída de Saúl, más fuerte que la guerra, más fuerte que el tiempo, más fuerte que el olvido. Y alguien responde: queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¡Qué respuesta más humana! ¡Qué rápido identificamos a las personas por sus defectos! Sí, hay uno, pero está lisiado. Sí, hay alguien, pero vive en Lodebar. Sí, hay una persona, pero está marcada, rota, herida, limitada. Pero David no preguntó por sus piernas, preguntó por el pacto. Porque cuando Dios quiere restaurarte, no te evalúa por tu condición actual, sino por la promesa que Él mismo hizo sobre ti. Entonces, el rey lo manda a llamar, no lo manda a examinar, no pide pruebas de valor, no le exige perfección, lo manda a llamar, y Mefiboset llega temblando, quizás esperando juicio, castigo, rechazo. Quizás pensando que este sería su final, pero David, con ojos de pacto, lo mira con ternura, lo llama por su nombre y le dice: no tengas temor, porque ciertamente te haré misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Qué declaración gloriosa! ¡Qué acto de gracia! ¡Qué rompimiento de maldición tan radical! Mefiboset, el olvidado, el lisiado, el humillado, es restaurado, honrado y sentado en la mesa real. Porque cuando Dios te llama de vuelta, no solo cancela la maldición,
también te devuelve lo que perdiste. No solo borra tu vergüenza, te corona con honra. No solo te rescata de Lodebar, te sienta con príncipes. Tal vez tú también has vivido en Lodebar. Tal vez te has acostumbrado al anonimato, al dolor, al no hay palabra. Pero Dios está diciendo hoy, tráiganme a ese hijo que fue olvidado, tráiganme a esa hija que cayó, porque hoy quiero sentarlos otra vez en mi mesa. No importa si no puedes caminar, no importa si otros solo ven tus heridas. El pacto sigue de pie, la promesa sigue viva, y el rey aún pregunta por ti. Comenta con fe ahora, aunque estuve en Lodebar, el rey me llama a su mesa. Decláralo como quien sale del exilio, como quien vuelve a respirar después de años de ahogo. En el próximo bloque vamos a ver cómo una nación entera fue librada de una maldición de destrucción gracias al clamor escondido de una mujer valiente. Esther. Una historia de intercesión, destino y rompimiento de decretos de muerte. Esther. Cuando una mujer en silencio rompe un decreto de muerte y abre las puertas de la redención. La historia de Esther no comenzó en el palacio, no nació con corona, no creció entre banquetes ni fue criada entre perfumes reales. Fue huérfana, criada por su primo Mardoqueo, lejos de los privilegios, lejos del poder, lejos de las miradas, una más entre el pueblo oprimido. Y sin embargo, en medio de una historia marcada por la pérdida, la ausencia y la vulnerabilidad, Dios ya la estaba posicionando para ser instrumento de salvación. Porque aunque tú no lo veas, aunque el camino parezca oscuro, aunque las piezas no encajen todavía, Dios siempre está orquestando algo más grande de lo que puedes imaginar. Y así, por una serie de circunstancias que en la superficie parecían casuales, Esther es llevada al palacio, entre cientos de jóvenes vírgenes, como parte de una búsqueda superficial del rey Asuero para encontrar una nueva reina. Pero lo que nadie sabía es que el cielo había marcado su vida desde antes de que naciera, y que no fue elegida por su belleza, sino porque había una misión oculta, un propósito eterno, un llamado silencioso que estaba a punto de despertar. Mientras Esther vivía en el palacio, un hombre malvado llamado Hamán, enemigo de los judíos, lleno de odio y de ambición, conspiró para destruir al pueblo de Dios. Y no solo ideó un ataque, firmó un decreto real de exterminio, un documento irreversible, una sentencia de muerte escrita, sellada, legal. Y el pueblo judío, sin armas, sin aliados, sin protección, quedó al borde de la aniquilación. ¿Y sabes qué es esto? Una maldición colectiva, un decreto infernal que no fue provocado por ellos mismos, pero que les caería encima, a menos que alguien se levantara. ¿Cuántas veces pasa eso hoy? Maldiciones familiares, sociales, espirituales, que se firman en lo invisible y que buscan destruir tu paz, tu familia, tu llamado, y solo alguien con la fe de Esther puede detenerlas. Mardoqueo lo supo y fue a hablar con ella. Esther, tú no estás en el palacio por casualidad. Tú fuiste puesta allí para un tiempo como este. Y si tú callas, de algún lado vendrá liberación, pero tú y tu casa morirán. Esther 4:14. ¿Qué palabras? Una advertencia, una revelación, un llamado urgente a salir del silencio. Esther podía esconderse, podía proteger su comodidad, podía ignorar el decreto y salvar su propia vida, pero algo despertó en su espíritu y respondió: «Ve y reúne a todos los judíos, ayunad por mí, ni de día ni de noche comáis ni bebáis, y yo también ayunaré, y entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Esther 4:16. ¡Qué decisión más valiente, más espiritual, más profética! Esther entendió que las batallas espirituales no se ganan con espadas.
sino con ayuno, intercesión y obediencia. Y así lo hizo, se vistió con vestiduras reales, caminó con temblor hasta la sala del trono, entró arriesgando su vida, y cuando el rey la vio, extendió su cetro, y en ese gesto se activó el plan de redención. Ester organizó banquetes, reveló el complot de Hamán, intercedió por su pueblo, y al final, el decreto de muerte fue cancelado. El enemigo colgado en la horca que había preparado. El pueblo celebró una victoria inesperada, y una maldición colectiva fue rota por la fe silenciosa de una mujer que oró, ayunó y se atrevió a creer que podía hacer la diferencia. Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿y tú a qué has sido llamado en este tiempo? ¿Estás en el palacio solo para disfrutar? ¿O estás allí porque tu fe puede detener un decreto de destrucción? Tal vez Dios te ha posicionado como Ester, te ha llevado a lugares donde no entiendes por qué estás. Pero si abres los ojos espirituales, vas a ver, hay algo más. Hay un pueblo que necesita tu intercesión. Hay un decreto que tú puedes revertir. Hay un propósito eterno que solo tú puedes activar. Hoy es tiempo de dejar el silencio, de dejar la pasividad, de decir como Ester, si perezco, que perezca, pero no me quedaré callado mientras mi pueblo es destruido. Tu oración puede cambiar destinos, tu clamor puede cancelar decretos, tu fe puede revertir maldiciones que parecían selladas. Comenta con fe ahora mismo, como Ester, me levanto en ayuno y oración por mi destino. Hazlo como quien dice, mi vida no será en vano. Fui llamado para romper maldiciones y activar bendiciones. En el próximo bloque veremos cómo una maldición de esterilidad y vergüenza fue cancelada con un clamor desesperado y una promesa de consagración. La historia de Ana, la madre de Samuel. Ana, cuando el clamor de una mujer rompe la maldición de la esterilidad y da luz a un profeta en los días en que la voz de Dios escaseaba, cuando los líderes espirituales estaban corrompidos, cuando la oscuridad cubría el altar y la palabra profética estaba en silencio, Dios no levantó un rey, ni un sacerdote, ni un guerrero. Levantó una mujer estéril. Sí, una mujer olvidada, una mujer rechazada, una mujer que, aunque amada por su esposo, cargaba con la vergüenza de no poder dar a luz. En la cultura hebrea, la esterilidad no era solo un problema físico, era vista como una maldición, un juicio, un rechazo divino, una señal de deshonra. Y Ana, aunque buena, fiel, piadosa, entregada, vivía bajo esa carga. Cada año subía al templo con su esposo Elcana, cada año presentaba su sacrificio, cada año comía del banquete. Pero el lugar de su alma estaba vacío, su vientre no solo estaba cerrado, su espíritu estaba desgarrado, y por si fuera poco, Penina, su rival, la provocaba con crueldad. Le recordaba año tras año lo que no tenía, se burlaba, la hería, la humillaba, porque a veces el enemigo usará personas cercanas para amplificar la herida más profunda de tu alma. Ana lloraba, y su esposo, con ternura pero sin comprender, le decía, ¿no soy yo mejor para ti que 10 hijos? Pero ella sabía que hay vacíos que ni el amor humano puede llenar, y un día Ana no soportó más. No quiso seguir repitiendo rutinas religiosas vacías. No quiso seguir aparentando fortaleza cuando su alma se deshacía en pedazos. Se levantó, fue al templo y comenzó a clamar con una intensidad que no tenía forma ni sonido. La Biblia dice que su voz no se oía, solo se movían sus labios, pero su alma gritaba. Era un clamor sin palabras, una oración sin estructura, un gemido sin teología, pero lleno de verdad. Y allí, en medio de ese llanto que solo el cielo entendía, Ana hizo un voto, un pacto,
una promesa sagrada. Señor, si me das un hijo varón, yo lo consagraré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1:11. ¡Qué declaración tan profunda! Ana no pidió un hijo para callar a Penina, no lo pidió para competir, no lo pidió por orgullo, lo pidió para entregarlo, y eso cambió todo, porque cuando lo que pides no es para ti, sino para Dios, el cielo se abre. Eli. El sacerdote, al verla moviendo los labios sin hablar, pensó que estaba borracha. Porque así es el clamor del Espíritu, incomprensible para los que viven en la carne. Pero cuando Ana le explicó, Eli la bendijo. Y al volver a casa, Dios se acordó de Ana. Sí, el Dios que parecía callado, respondió. El Dios que parecía distante, le tocó el vientre, y Ana concibió y dio a luz. Y le puso por nombre Samuel, que significa Dios me lo concedió. Pero ella no olvidó su voto, y cuando lo destetó, lo llevó al templo, lo entregó, y dijo con lágrimas de honra y no de dolor: Este es el hijo que pedí, y el Señor me lo dio. Por eso yo lo entrego a él. Ese niño creció y se convirtió en profeta, juez y sacerdote. Fue quien ungió a David. Fue quien confrontó a reyes. Fue quien restauró el altar. Fue la voz de Dios en una generación que había perdido el rumbo. Todo porque una mujer, marcada por la esterilidad, decidió clamar con verdad y entregar con fe. Tal vez tú también te sientes estéril. No físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente. Sientes que llevas años sin dar fruto, que tus oraciones no germinan, que tu alma no produce alegría, que hay algo cerrado, algo que no se mueve, algo que no nace. Pero Dios dice hoy, clama como Ana, rómpete por dentro si hace falta, pero clama, hazme un voto, entrega lo que aún no has recibido, y verás cómo el cielo se mueve, porque la esterilidad no es el fin, es el preludio del milagro, y si tu clamor nace del alma, el Espíritu Santo va a tocar lo que estaba seco. Comenta con fe ahora: Señor, mi clamor romperá la esterilidad. Hazlo como quien ha esperado por años, como quien no se rinde, como quien cree que todavía hay promesas vivas dentro de ti. En el próximo bloque descubriremos cómo una mujer extranjera, pecadora y despreciada, fue usada por Dios para salvar a su familia y entrar en el linaje de Cristo. Rahab, la prostituta redimida. Rahab, cuando una mujer despreciada rompe la maldición de su pasado y entra en la línea del Mesías. Tú hubieras vivido en Jericó en aquel tiempo, si hubieras caminado por sus calles empedradas, si hubieras preguntado por Rahab, todos te hubieran dicho lo mismo. Ah, claro, la ramera, la prostituta, la mujer impura, porque así la conocían, así la etiquetaban, así la definía la sociedad, no por su corazón, no por su fe, no por sus sueños, sino por su pasado, por su oficio, por su pecado. ¿Y cuántas personas hoy viven así, marcadas por lo que hicieron, atadas a un error, definidas por una etapa oscura, prisioneras de una reputación construida por otros, etiquetadas por lo que fueron, ignorando lo que Dios puede hacer con ellas? Pero en medio de esa ciudad, Jericó, una ciudad destinada a destrucción, una ciudad entregada a la idolatría y al pecado, una ciudad bajo maldición, había una mujer que, a pesar de su historia, tenía algo que la salvó: fe. La Biblia dice que cuando los espías israelitas entraron a Jericó, buscaron refugio en su casa, y Rahab, sabiendo que eso podía costarle la vida, decidió esconderlos. No lo hizo por rebeldía, no lo hizo por interés, lo hizo porque había escuchado lo que Dios había hecho por Israel. Sí, Rahab,
una mujer que nunca había ido al templo, una mujer que no creció escuchando la Torá, una mujer que nunca vio una columna de fuego, creyó más en el Dios de Israel que muchos del propio pueblo. Y les dijo a los espías: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque hemos oído cómo Jehová secó las aguas del Mar Rojo. Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Josué 2:9-11. ¡Qué declaración tan impresionante! ¡Qué revelación tan profunda en labios de una mujer despreciada! Mientras muchos dentro del pueblo de Dios dudaban, ella creía. Mientras otros se quejaban, ella reconocía el poder del Altísimo, y luego, con humildad y fe, les pidió una sola cosa: «Juradme ahora que cuando Dios entregue esta ciudad, me salvaréis a mí y a mi familia». Y los espías, conmovidos por su fe, le dieron una señal profética: «Amarra un cordón de hilo rojo en tu ventana, y todo aquel que esté dentro de tu casa será salvo». Ese cordón rojo, ese hilo escarlata colgado en la ventana de una prostituta, se convirtió en símbolo de redención. Un hilo que hablaba más fuerte que su pasado, un hilo que cubría sus errores, un hilo que marcaba su casa como territorio de fe, porque cuando Dios ve fe, la sangre habla más fuerte que la condena. El pacto habla más fuerte que la culpa. La promesa grita más fuerte que el pecado. Y cuando Israel rodeó Jericó, cuando las trompetas sonaron, cuando los muros cayeron como castillos de arena, la casa de Rahab quedó en pie. Sí, en medio del juicio, una casa marcada con un hilo rojo fue preservada. Y no solo eso, Rahab fue recibida entre el pueblo de Dios. Se casó con un hombre llamado Salmón, tuvo un hijo llamado Buz, y de allí, con el paso de generaciones, vendría nada más y nada menos que el rey David, y siglos después, Jesús. ¿Puedes entenderlo? Una mujer que todos despreciaban se convirtió en madre de la línea del Mesías, porque así es la gracia, porque así es el perdón, porque así es el Dios que rompe maldiciones. Toma a la rechazada y la hace madre de reyes. Toma al marginado y lo sienta con príncipes. Toma al que fue definido por el pecado y lo redime por la fe. ¿Y tú, qué etiquetas has cargado? ¿Qué nombres te han puesto? ¿Qué historia te persigue? ¿A qué errores aún te aferras como si fueran tu identidad? Hoy Dios dice: cuélgalo en tu ventana, pon el hilo escarlata, cree en el poder de mi redención, y yo romperé la maldición que pesa sobre ti y tu casa, porque el pasado no dicta tu futuro, porque una decisión de fe puede cambiar tu eternidad. Comenta con fe ahora: mi casa será marcada con el cordón de la fe. Hazlo como quien declara que su hogar será preservado, que la vergüenza será quitada, que tu historia será redimida por la sangre del Cordero. En el próximo bloque veremos cómo una nación que vivía bajo maldición fue salvada porque un hombre se paró entre el pueblo y Dios, y con una sola oración detuvo la destrucción. Moisés, el intercesor que rompió el decreto de juicio. Moisés, cuando un hombre se parte el alma para detener un juicio y romper una maldición colectiva. Hay momentos en la historia espiritual de una persona, de una familia, de una iglesia o incluso de una nación, en los que la intercesión no es una opción. Es un clamor urgente que define si el juicio cae o la gracia triunfa. Hay días en los que la única esperanza no está en una estrategia, ni en un ejército, ni en una multitud clamando, sino en una sola voz, una sola alma quebrantada, parada entre el pueblo y la gloria de Dios, suplicando, rogando, llorando, intercediendo, hasta que la ira ceda y la misericordia sea liberada como un río. Ese fue el caso de Moisés, el líder que no solo sacó al pueblo de Egipto, sino que también muchas veces se arrodilló delante del Dios del fuego, no para pedir algo para sí mismo, sino para salvar a un pueblo que ni siquiera entendía lo que estaba a punto de perder. Moisés conocía la gloria
de Dios. Había oído su voz en la zarza ardiente. Había visto el mar dividirse. Había caminado con la nube y con el fuego. Había recibido las tablas escritas por el dedo de Dios. Y sin embargo, a pesar de todo eso, Moisés también conocía el corazón rebelde del pueblo. Un pueblo que murmuraba, que dudaba, que se quejaba, que volvía una y otra vez a la idolatría, que adoraba becerros de oro después de ver milagros sobrenaturales, que insultaba a su líder, que menospreciaba el maná, que anhelaba volver a Egipto, que en vez de rendirse a la presencia de Dios, se entregaba a la confusión de sus pasiones. Y fue en uno de esos momentos cuando la santidad de Dios no soportó más la ofensa del pueblo y el juicio fue decretado. En Éxodo 32, después de que Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley, el pueblo, creyendo que su líder había muerto, fabricó un becerro de oro, lo adoró, lo llamó Dios y celebró una fiesta idolátrica que desató la indignación del cielo. Y allí, en ese monte cubierto de gloria, Dios le dice a Moisés algo que hiela la sangre. Ahora pues, déjame, para que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una gran nación. Éxodo 32:10. ¡Qué declaración tan fuerte! Dios estaba dispuesto a borrar al pueblo entero, a empezar de nuevo con Moisés, a destruir millones por causa de su rebelión. Y lo más impactante es que la propuesta parecía justa. Moisés no había pecado. Moisés no estaba en la idolatría. Moisés podía haber dicho: «Amén, Señor, haz lo que tengas que hacer. Este pueblo es terco, yo seré la nueva raíz». Pero no lo hizo. En vez de aceptar una propuesta divina que lo habría exaltado, Moisés se quebranta por el pueblo. Moisés intercede por los que lo despreciaron. Moisés se pone en la brecha y salva una nación. El texto dice que Moisés rogó delante del Señor, no con oraciones bonitas, ni con discursos preparados, sino con un clamor salido desde las entrañas, desde un corazón que entendía que el llamado de un verdadero siervo de Dios no es ser exaltado, sino ser intercesor. Le dijo a Dios: «¿Por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó? Vuélvete del ardor de tu ira. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel». Éxodo 32:11-13. ¡Qué corazón más quebrantado! Moisés no estaba orando para que Dios lo usara más. No estaba pidiendo bendición, ni territorio, ni milagros. Estaba suplicando por misericordia. Y el texto dice: «Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo». Éxodo 32:14. Una oración cambió el destino de millones. Una súplica canceló un decreto. Un intercesor rompió la maldición. Y ese no fue el único momento. A lo largo del desierto, Moisés intercedió una y otra vez, cuando el pueblo quiso apedrearlo, cuando murmuraron por agua, cuando quisieron nombrar otro líder, cuando hablaron mal de la tierra prometida. Cada vez que el juicio se levantaba, Moisés se postraba. Una de las escenas más conmovedoras está en Números 14, cuando después de enviar a los 12 espías, el pueblo decidió no entrar a la tierra que Dios les había dado, por miedo, por incredulidad, por falta de fe. Y Dios otra vez declaró juicio: «Yo los heriré con pestilencia, y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos». Números 14:12. Y otra vez, Moisés intercede. Otra vez dice: «Señor, si tú haces esto, las naciones lo sabrán. Dirán que no pudiste cumplir tu promesa. Recuerda que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Perdona, Señor, perdona». Y el Señor respondió: «Yo lo he perdonado conforme a tu palabra». Conforme a tu palabra, eso significa que la intercesión de Moisés no solo conmovió el corazón de Dios, sino que cambió su decisión. Sí,
Porque cuando Dios encuentra un intercesor genuino, alguien que se olvida de sí mismo, que no busca posición, ni venganza, ni recompensa, alguien que se pone en la brecha como si fuera él quien mereciera el castigo, el cielo responde con misericordia. Moisés entendía algo que muchos líderes hoy han olvidado. El verdadero poder no está en mandar, sino en suplicar. No está en el micrófono, sino en el altar. No está en el aplauso, sino en las rodillas. Moisés no era perfecto. Tenía su carácter, sus limitaciones, sus luchas. Pero tenía algo que lo hacía especial. Amaba más al pueblo que a su propia reputación. Amaba tanto el llamado que estaba dispuesto a perderlo todo con tal de salvar a otros. De hecho, en Éxodo 32:32 dijo algo que muy pocos en la historia han dicho: si perdonas su pecado, está bien, pero si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. ¡Qué palabras tan impactantes! Moisés estaba diciendo: Señor, si vas a destruirlos, destrúyeme a mí también. Si vas a quitarles la vida, quítame la mía. No quiero el cielo si ellos no pueden entrar. No quiero ser salvo si ellos son condenados. No puedo disfrutar de tu gloria si tu juicio cae sobre ellos. Ese es el corazón de un intercesor verdadero. Ese es el espíritu que rompe maldiciones. Esa es la pasión que mueve el trono de Dios. Y tú, que estás viendo este video, tal vez no has entendido hasta hoy el poder que hay en la intercesión. Tal vez creías que solo los pastores oran por los demás, que solo los profetas rompen cadenas, que tú no puedes cambiar nada, pero Dios te está diciendo hoy: si te paras en la brecha, si clamas por otros, si te pones entre el juicio y la tierra, yo escucharé desde los cielos. Porque hay maldiciones que se rompen no con gritos, sino con lágrimas, no con declaraciones, sino con súplicas, no con acusaciones, sino con amor. Este será un clamor encendido sobre un personaje que representa a millones de creyentes hoy: el hijo pródigo, un joven que cayó bajo la maldición de la autosuficiencia, del orgullo, de la desconexión del padre, y que terminó en el fango de la desesperanza, pero que un día volvió en sí, y al regresar no solo fue perdonado, fue restaurado, abrazado y celebrado por el mismo Padre que nunca dejó de amarlo. El hijo pródigo, cuando la maldición del orgullo cae y el amor del Padre restaura lo que se había perdido, hay heridas que no sangran por fuera, pero desgarran por dentro. Hay caídas que no ocurren desde un acantilado, sino desde el alma. Y hay personas que, aún dentro de casa, ya están lejos del corazón del Padre. Ese es el punto de partida de una de las parábolas más conocidas, más predicadas, más citadas, pero muchas veces menos comprendidas desde la perspectiva de la guerra espiritual contra la maldición que se esconde detrás del orgullo disfrazado de libertad. Jesús cuenta la historia de un padre con 2 hijos. Y el menor, sí, ese que todavía no había madurado, que vivía bajo la cobertura sin entender el valor de lo que poseía, se levanta un día y dice lo impensable: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lucas 15:12. Aunque a simple vista parece solo una petición económica, fue mucho más. Fue una ruptura de pacto, un grito de independencia, una forma espiritual de decir: no quiero tu presencia, solo quiero tus beneficios. Dame lo que me toca, pero déjame vivir como yo quiera. No quiero estar bajo tu techo, quiero ser mi propio Dios. Y el Padre, sí, ese que representa a nuestro Dios misericordioso, no lo retiene, no lo obliga, no lo manipula, le entrega su herencia y lo deja ir. Porque el amor verdadero no es control, es libertad. Y cuando alguien quiere irse, el cielo llora, pero no lo encarcela. Y así, el hijo se va, con la bolsa llena y el corazón vacío, con riquezas, pero sin propósito, con bienes, pero sin dirección. Jesús dice que lo desperdició todo viviendo perdidamente. No administró,
No valoró, no cultivó, solo gastó, solo consumió, solo se vació. Y no pasó mucho tiempo hasta que llegó la escasez. No solo la escasez económica, sino esa escasez del alma. Esa sequía que llega cuando te alejas del fuego del altar, cuando te apartas de la presencia del Padre, cuando decides caminar solo. Porque toda persona que se aleja de la casa del Padre, tarde o temprano, termina en tierra de hambre, en ese lugar donde ya no quedaban amigos, ni fiestas, ni música, ni admiración. El hijo pródigo termina cuidando cerdos. Sí, lo más bajo para un judío, una labor impura, humillante, degradante. Y allí, entre el lodo, con hambre, solo, mirando la comida de los animales con deseo, y vuelve en sí, qué frase tan poderosa, y volviendo en sí, porque a veces no necesitamos una prédica más, ni una señal del cielo, ni una voz audible. Solo necesitamos volver en sí, despertar, reconocer el lugar donde estamos, aceptar que nos alejamos, admitir que necesitamos volver, y eso hizo. Recordó la casa del Padre, recordó la mesa, recordó la bondad, recordó que aún los siervos vivían mejor que él, y entonces tomó una decisión que cambió su historia para siempre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:18. Y aquí ocurre el milagro, porque muchos reconocen, pero no se levantan. Muchos lloran, pero no se mueven. Muchos saben que están mal, pero no regresan. Pero él se levantó y emprendió el camino de regreso, con la ropa sucia, con el olor a cerdos, con los pies cansados, con el alma rota, pero con esperanza. Y mientras caminaba, el Padre ya lo estaba esperando. Sí, el mismo que no fue tras él, ahora lo espera en el camino. Lo ve de lejos, corre hacia él, lo abraza, no le pide explicaciones, no lo interroga, no lo castiga, solo le devuelve la dignidad. Le pone un manto nuevo, un anillo en la mano, sandalias en los pies, y ordena fiesta, porque el hijo que se había perdido había vuelto, y toda maldición de vergüenza, de soledad, de escasez, de ruina, de identidad rota, se canceló en un solo abrazo. Porque así es el amor del Padre, no solo perdona, restaura, no solo limpia, celebra, no solo acepta, exalta. Y tú que estás leyendo o escuchando esto, tal vez también te alejaste, no físicamente, pero tu corazón se enfrió, tu fe se apagó, tu alma se endureció y te encontraste en medio del fango, sin fuerzas, sin dirección, sin propósito. Tal vez como el pródigo, ya no te reconoces en el espejo, sientes que lo perdiste todo, que desperdiciaste tu herencia, que fallaste demasiado. Pero hoy la voz del cielo te dice, vuélvete, levántate, regresa, porque el Padre no ha cerrado la puerta, no ha quitado la mesa, no ha cancelado la fiesta. Una decisión que puede cancelar toda maldición que aún permanece en tu vida si has llegado hasta aquí, si has atravesado cada historia, cada palabra, cada verdad revelada en este mensaje, si te quedaste hasta el final con el alma ardiendo, con los ojos húmedos y el corazón latiendo más fuerte de lo normal, entonces no tengo dudas. Este video no era una casualidad, era una cita divina. Porque el Espíritu Santo no juega con tu tiempo. Él no te mantiene conectado a algo por horas si no fuera porque tu vida está en juego, porque tu destino está en la balanza, porque tu herencia espiritual está a punto de ser restaurada. Este mensaje fue más que un estudio bíblico. Fue una confrontación sagrada entre la maldición y la promesa, entre el pecado y la redención, entre el ayer y lo que Dios está por hacer contigo a partir de hoy. Y ahora, en este cierre, el cielo mismo te está haciendo una pregunta que no puede quedar sin respuesta.
¿Qué vas a hacer con lo que acabas de recibir? Porque esta palabra no es solo para que la guardes, es para que la uses como espada. No es para que la escuches una vez, es para que la declares todos los días. No es para que te emocione, es para que transforme. Y ahora tú tienes que decidir. Sí, tienes dos caminos. El primero, cerrar este video, seguir tu vida como si nada hubiese pasado, volver a tu rutina, permitir que esta semilla se ahogue entre las espinas de las preocupaciones, dejar que el enemigo robe lo que fue sembrado. Sí, podrías hacer eso, y entonces las maldiciones que llevas arrastrando podrían continuar. Los ciclos podrían seguir girando. La ruina emocional, espiritual o familiar podría volver a ocupar su lugar, no porque Dios no te quiera bendecir, sino porque tú no tomaste acción. Pero está el segundo camino, el camino del quebranto, de la rendición, de la valentía, el camino de decir, yo creo, yo recibo, yo decido caminar en lo que Dios me habló hoy. Ese camino comienza comentando con fe, ahora mismo, una frase profética que sellará tu pacto con el cielo. Una frase que será como una estaca en lo espiritual, una marca, una señal. Escribe ahora en los comentarios: hoy rompí con la maldición y comencé mi nueva historia con Dios. Hazlo con el alma. Hazlo como quien está firmando una nueva temporada. ¿Sabías que cuando tú comentas con fe, no solo estás testificando, estás activando algo? Estás diciendo al mundo espiritual, yo soy uno de los que escucharon, y no volveré a ser igual. Y si esta palabra te tocó, si fue medicina, si fue espada, si fue aliento, no te vayas sin darle me gusta. No porque este canal necesite aprobación, sino porque al darle me gusta, YouTube se ve obligado a mostrar este video a otras personas que están sufriendo. Y tú te conviertes en instrumento para llevar luz donde hoy hay oscuridad. También, si no estás suscrito, este es el momento. No postergues más. Este canal se está convirtiendo en un altar para los que no tienen iglesia, para los que no encuentran respuestas, para los que están al borde de rendirse. Y tu suscripción no es un acto digital, es una decisión espiritual. Porque cada vez que activas la campanita, le estás diciendo al cielo, sí, yo quiero seguir escuchando lo que Dios tiene para mí. Y si ya estás suscrito, entonces compártelo, envíaselo a esa persona que tú sabes que necesita esto, a esa hermana que está a punto de divorciarse, a ese amigo que cayó en depresión, a ese líder que ya no tiene fuerzas, a ese joven que dejó el altar. A esa madre que no sabe cómo ayudar a su hijo. Sé un puente, sé una respuesta, sé la mano extendida que el cielo necesita usar. Y ahora quiero hablarle directamente a tu corazón, tú, que llegaste hasta aquí con heridas que nadie ve, con luchas que nadie entiende, con un pasado que a veces parece gritar más fuerte que las promesas de Dios. Tú, que quizás estuviste a punto de rendirte, que perdiste el apetito por la oración, que ya no sabías cómo pedirle a Dios que hiciera algo nuevo. Tú, que abriste este video buscando una señal, una palabra, un empujón, un rescate, y lo que encontraste fue una voz que parecía hablar exactamente de ti, exactamente para ti, exactamente contigo. No fue una coincidencia, no fue el algoritmo, no fue suerte, fue el cielo llamándote por tu nombre. Porque solo los que han sido marcados por Dios llegan hasta el final de un mensaje como este. Solo los que tienen una herida abierta, pero todavía quieren ser sanados. Solo los que han sido golpeados por la vida, pero aún tienen fe para creer en un mañana diferente. Solo los que están cansados, pero no se han rendido, y tú eres uno de esos. Por eso quiero felicitarte. Sí, tú, porque miles comenzaron este video, pero tú llegaste al final, y eso dice mucho de ti. Dice que eres un buscador de Dios,
un guerrero silencioso, una guerrera del espíritu, un hijo del cielo, una hija de la promesa, una persona elegida para escuchar lo que otros nunca quisieron oír. Y ahora quiero invitarte a sellar este momento con una frase poderosa. Una frase que será como una inscripción en el libro de la eternidad, una declaración que me permitirá identificarte, orar por ti y saber que tú eres de los que no huyeron del fuego, sino que permanecieron hasta el final. Comenta ahora esta frase profética: fui alcanzado por esta palabra y declaro que la maldición se rompió y la bendición ya empezó. No es una frase cualquiera, es un pacto, es un testimonio, es una semilla que estás plantando públicamente, delante del cielo, la tierra y el infierno, y que producirá fruto. Y no te vayas sin compartir este video, hazlo como un acto de compasión, como un acto de obediencia, como una semilla que puede salvar la vida de alguien que no tiene fuerzas ni siquiera para buscar a Dios. Envíalo a esa persona que ha llorado en silencio, a ese amigo que se siente olvidado, a esa hermana que cayó, a ese padre que perdió su fe, a esa joven que ya no cree en el amor, a ese hombre que está batallando con pensamientos oscuros. Hazlo, porque tú no sabes el poder que tiene una palabra en el momento exacto. Y por último, no te alejes del canal. Cada semana estamos subiendo mensajes como este, llenos de verdad, de fuego, de restauración, de dirección profética. Este canal se está convirtiendo en una iglesia digital, en un refugio espiritual, en un manantial para los que ya no encuentran agua. Activa la campanita, suscríbete y mantente conectado, porque lo que viene será más grande. Y antes de irte, quédate unos minutos en silencio. Sí, no cierres la pestaña. Deja que la música del fondo acaricie tu alma. Cierra los ojos, respira profundo, agradece a Dios por este momento. Dile algo, dile que lo amas, dile que estás listo, dile que sí, dile que aquí estás. Haz de este momento tu altar. Y cuando la música termine, entonces sí, levántate, pero no como empezaste. Levántate como alguien que ya no está bajo maldición, sino bajo cobertura. Levántate como alguien que fue abrazado por el Padre, restaurado por la gracia y activado por el fuego. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora sé con certeza que algo grande va a comenzar en tu vida. Nos vemos en el próximo mensaje. Pero mientras tanto, no dejes que esta llama se apague. Dios canceló la maldición y te entregó bendición. Ahora es tu turno de caminar en ella. Shalom. Bendiciones. Señor, cancela toda maldición y desata tu bendición sobre mi vida. Padre amado, Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios que escucha el clamor del alma, Dios que ve lo que los hombres no ven, Dios que no se cansa, que no olvida, que no abandona, que no falla. Aquí estoy, Señor, delante de tu trono, de rodillas en mi espíritu, con el corazón rendido, con las manos vacías, pero con el alma abierta, clamando por una intervención divina, por un milagro de redención, por una palabra tuya que sea suficiente para romper toda maldición que aún pesa sobre mi vida. Señor, esta no es una oración cualquiera, no vengo a ti por rutina, no estoy aquí repitiendo palabras por costumbre, estoy aquí porque necesito que me salves. Vengo como el hijo pródigo que ya no soporta el fango. Vengo como Moisés, intercediendo por mi familia. Vengo como Ana, clamando desde lo profundo de mi esterilidad espiritual. Vengo como Rahab, colgando el cordón rojo de mi fe en la ventana de mi vergüenza. Vengo como Mefiboset, lisiado, roto, escondido, pero creyendo que tú aún puedes traerme a tu mesa. Dios mío, tú conoces mi historia. Tú sabes por lo que he pasado. Tú sabes lo que nadie sabe.
Tú has visto las lágrimas que escondí, las decisiones que me avergüenzan, los pensamientos que me han perseguido. Has escuchado mis suspiros de madrugada, has sentido el peso de mi soledad, has caminado conmigo en mis desiertos silenciosos. Y hoy, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti con un solo clamor. Cancela, Señor, toda maldición que esté operando en mi vida. Maldiciones visibles e invisibles, maldiciones heredadas, maldiciones que yo mismo activé por ignorancia, por pecado, por desobediencia, maldiciones que entraron por palabras que recibí, por pactos que mis antepasados hicieron, por puertas que abrí sin saber, por ambientes en los que crecí, por traumas que no sané. Cancélalas, Señor, cancélalas con la sangre de Jesús. Señor, examina mi linaje. Ve lo que hicieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Ve los errores, los patrones, los pecados no confesados. Y hoy yo me pongo como intercesor de mi propia generación. Si hubo idolatría, yo renuncio. Si hubo injusticia, yo pido perdón. Si hubo traición, mentira, sangre derramada, abusos, pactos oscuros, ocultismo, maldiciones proferidas, yo clamo por misericordia, no me escudo en la ignorancia, no me justifico, no culpo a otros, solo digo, aquí estoy, Señor, ten piedad de mí, haz algo nuevo conmigo. Y mientras oro, yo veo con los ojos del Espíritu cadenas cayendo, grilletes rompiéndose, sistemas de opresión desmoronándose. Ciclos enfermizos siendo cancelados, maldiciones familiares quebrándose, espíritus de ruina huyendo, demonios de tormento soltando lo que por años mantuvieron amarrado, porque el cielo está respondiendo, porque esta oración está tocando tu trono. Señor, yo no solo quiero ser libre, quiero caminar en la bendición que me has prometido. Yo reclamo lo que me pertenece como hijo. Yo activo lo que fue escrito en tu libro antes de que yo naciera. Yo recupero lo que el enemigo me robó. Yo cierro la puerta del pasado. Yo cancelo la voz de la condenación. Yo piso la cabeza de la serpiente que me susurraba que no valgo, que no puedo, que no merezco, que estoy acabado. Yo declaro que soy libre. Libre para adorar, libre para servir, libre para amar, libre para soñar otra vez, libre para avanzar sin miedo, libre para escribir una nueva historia. Señor, en el nombre de Jesús, bendice mis manos, que todo lo que toque prospere. Bendice mi mente, limpia mis pensamientos. Desintoxica mis recuerdos, sana mi sistema emocional, llévate el estrés, el miedo, la ansiedad, silencia la voz del rechazo, calla la voz de la culpa. Bendice mis pies, Señor, guíame por caminos de justicia, llévame por sendas de paz. Hazme habitar en lugares de honra, dame dirección, discernimiento, sabiduría, bendice mi boca, hazme hablar vida. Que yo no profetice ruina, que no hable desde la herida, que no murmure ni maldiga. Hazme hablar como un profeta de esperanza, bendice mi corazón, quita el rencor, la amargura, la envidia, el ego, hazlo tierno otra vez, sensible a tu voz, abierto a tu presencia, y bendice, Señor. A mi familia, a mi casa, a mis hijos, aunque no hayan nacido, a mi pareja, aunque aún no haya llegado, a mis padres, aunque no me entiendan, a mis hermanos, aunque estén lejos de ti. Declaro sobre ellos libertad, declaro restauración, declaro un mover de salvación en cada rincón de mi familia, que mi casa no será conocida por sus tragedias, sino por sus testimonios. Y ahora, Abba Padre, te suplico por cada persona que está escuchando esta oración con el alma estremecida, por cada oyente que ha llegado hasta este momento final, sintiendo que su espíritu ha sido tocado por una llama que no puede apagar, por una presencia que no se puede explicar, por un susurro del cielo que le está diciendo, este mensaje era para ti. Mira, Señor, a la mujer que está al borde de rendirse, a ese joven que pensó en quitarse la vida,
a ese padre que no sabe cómo alimentar a su familia, a esa madre que clama en silencio por un hijo que se ha perdido, a esa esposa que ora por su matrimonio roto, a ese ministro que predica, pero ya no tiene fuerzas, a ese corazón que sigue caminando, pero está lleno de grietas que nadie ha querido ver. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido que el fuego que hay en esta oración llegue hasta donde la psicología no llega, hasta donde la medicina no toca, hasta donde las palabras humanas no alcanzan, que esta oración penetre los huesos secos, que reviva lo que murió, que sacuda lo que estaba adormecido, que despierte lo que estaba dormido. Señor, que cada maldición se caiga como los muros de Jericó, que cada palabra negativa dicha en la infancia sea anulada, que cada trauma emocional sea reemplazado por una revelación de identidad divina, que cada mentira del infierno sea sepultada bajo la sangre del Cordero. Yo declaro ahora que el espíritu de ruina ya no tiene poder, el ciclo de destrucción ya no se repetirá, las puertas del pasado ya no se abrirán, los lazos con lo oculto ya están rotos. Yo profetizo un nuevo amanecer, un nuevo tiempo, una nueva mentalidad, una nueva relación con el cielo, una comunión que no se va a interrumpir, una gracia que no se va a secar, una unción que no se apagará. Y sobre esta persona que está de rodillas espiritualmente, aunque esté sentada, acostada o caminando, yo declaro con toda autoridad, eres libre, eres hijo, eres amada, eres elegida, eres perdonado, eres sellado, eres restaurada. Eres testimonio viviente de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier maldición. Señor, abre los cielos sobre su vida. Haz llover bendiciones inesperadas. Sopla favor donde había rechazo. Sopla provisión donde había escasez. Sopla conexiones divinas donde solo había puertas cerradas. Sopla oportunidades donde solo había fracaso. Hazlo caminar sobre lo que antes lo hacía hundirse. Hazlo levantar la cabeza donde antes vivía humillado. Hazlo cantar donde antes solo sabía llorar. Hazlo danzar donde antes solo se arrastraba. Hazlo brillar donde antes solo conocía la sombra. Y cuando el enemigo intente venir a recordarle su pasado, que esta persona se levante con autoridad y diga, yo tengo un nuevo pacto, yo tengo una palabra sobre mí, yo tengo el sello del Espíritu Santo y yo no soy lo que hice. Yo soy lo que Dios dijo que soy. Padre, te doy gracias por cada testimonio que nacerá de esta oración. Gracias por cada vida que volverá a orar, por cada matrimonio que será restaurado, por cada mente que será sanada, por cada joven que será llamado, por cada mujer que será empoderada, por cada hombre que volverá a ser sacerdote de su casa, por cada niño que crecerá sin repetir la historia de dolor de sus padres. Y declaro ahora, sellando esta oración, la maldición se rompió, la bendición ya empezó y el testimonio será público, porque lo que Dios hace en lo secreto, pronto lo mostrará en lo alto. Y ahora, Señor, al cerrar esta oración, no quiero hacerlo como quien dice amén por costumbre, ni como quien simplemente termina un rezo. No, Dios mío, yo quiero terminar esta oración como quien termina una guerra, con la bandera de la victoria levantada, con el alma lavada, con las cadenas rotas a mis pies y con la corona de hijo sobre mi cabeza. Yo te doy gracias, Señor, porque me encontraste en mi desorden y no te alejaste, porque me viste sucio y no te asqueaste, porque me viste roto y no me desechaste, porque me viste frágil y no me dejaste caer, porque cuando todos se fueron, tú te quedaste, porque cuando yo no creí en mí, tú creíste, y cuando yo no sabía orar, tú escuchaste el suspiro de mi alma. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por tener paciencia.
Gracias por no soltarte de mi mano, aun cuando yo solté la tuya. Gracias por tu sangre, por tu cruz, por tu amor, por tu fidelidad inquebrantable. Hoy, Padre, yo decido vivir para ti. Yo decido cerrar la puerta a todo lo que me alejaba de tu luz. Yo decido romper con mi propia boca todo pacto con el pasado, con el pecado, con el dolor, con las tinieblas. Yo decido poner mi historia sobre tu altar. Yo entrego mis heridas, mis victorias, mis fracasos, mis anhelos, mis miedos, todo. Hazme de nuevo, móldame otra vez. Sopla sobre mí como al principio. Haz que tu fuego arda en mi pecho. Haz que cada día despierte con hambre de ti. Haz que nunca me acostumbre a tu presencia. Haz que la Biblia vuelva a ser maná. Haz que mi cuarto sea un altar. Haz que mi boca cante de nuevo. Haz que mis pasos te sigan sin retroceder. Señor, te pido algo más. Usa mi vida. Sí, úsame. No para que me aplaudan, no para ser viral, no para tener fama. Úsame para restaurar. Úsame para sanar. Úsame para predicar esperanza. Úsame para orar por los que nadie ora. Úsame para abrazar a los que todos rechazan. Úsame como señal de que el cielo todavía toca la tierra. Hazme voz profética en medio del ruido. Hazme luz entre la confusión. Hazme sal en medio de una generación sin sabor. Hazme testimonio viviente de que las maldiciones sí se pueden romper cuando Jesús entra en la historia. Padre, yo te entrego todo. Y ahora, al levantarme de esta oración, yo no me levanto igual. Me levanto con el alma lavada, con el espíritu encendido, con la mente libre, con la esperanza restaurada, con el pasado enterrado y con un futuro sellado por la gracia. Y declaro ahora, con todo el cielo como testigo, con el infierno temblando y con mi fe ardiendo. La maldición se rompió, la bendición comenzó, y yo caminaré en la historia que Dios escribió para mí. Amén, amén y amén. Si esta oración tocó tu alma, no te vayas sin escribir en los comentarios: yo oré con todo mi corazón y Dios rompió la maldición sobre mi vida. Y compártela. Comparte esta oración con alguien que necesite escuchar esto. Hazte canal de bendición. Hazte puente de restauración y que la presencia de Dios nunca se apague en ti, porque lo que el Señor comenzó contigo hoy apenas está comenzando.